Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Renato Soriano. Soy estudiante de medicina de tercer año, así que hoy vamos a ver la parte que vendría a ser la ponencia, ¿no? De introducción a las revisiones temáticas y también vamos a hablar un poco sobre metaanálisis. En sí, ¿en qué va a tratar esta charla? Va a basar en los siguientes objetivos: conocer qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis, conocer aspectos básicos teóricos de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, y también conocer generalidades de cómo se realiza una revisión sistemática. También, si tienen alguna pregunta, si la pueden hacer prendiendo su micrófono o por el chat, yo muy gustoso de responderla. Ahora, en primer lugar, ¿qué son las revisiones sistemáticas? Son un tipo de estudio, ¿ok? Son un tipo de estudio secundario, el cual tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica sobre un tema. Y esta evidencia tiene que cumplir con unos ciertos criterios de elegibilidad y va a responder a una pregunta de investigación específica. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si tú quieres saber si un fármaco es mejor que otro, ¿ok? Pues te vas a plantear una pregunta con ciertos criterios de elegibilidad y vas a reunir todos los estudios que hablen sobre ese tema. Y finalmente vas a crear evidencia sobre ese tema, ¿sí? Aparte es importante porque se llama sistemática porque sigue una metodología sistemática. ¿A qué se refiere con metodología sistemática? Pues básicamente una metodología que minimiza sesgos. Los sesgos son errores, ¿sí? Las revisiones temáticas siguen una metodología bastante rigurosa, la cual permite sacar conclusiones que son más acertadas que otro tipo de revisiones. Por ejemplo, si han oído hablar de revisiones narrativas, las cuales son tipos de estudios, ¿no? Los cuales tienen la función de dar un panorama general sobre un tema, ¿sí? Pero no específicamente sobre una pregunta específica y siguiendo una metodología como lo hace la revisión sistemática. Es una metodología que voy a hablar a continuación de una manera general y si tienen alguna pregunta también pueden hacerla llegar. ¿Ya? Son el tipo de estudios muy importantes porque proporcionan la mejor evidencia disponible hasta la fecha en la que se realiza la búsqueda de la revisión. ¿Ok? Es decir que, bueno, mejor lo voy a explicar más adelante. Primero de todo, quiero que les quede claro este concepto, ¿no? Por ejemplo, estos son estudios que se hacen en todo el mundo, ¿verdad? Los puntitos son estudios, y lo que hace la revisión sistemática es reunir todos estos estudios sobre un tema específico y finalmente sintetizarlo, ¿ya? Y sacar una conclusión. Ok. Y les decía que las revisiones sistemáticas son muy importantes por algo, porque al fin y al cabo son tipos de estudios los cuales presentan la mejor calidad de evidencia de todos. Si se dan cuenta, en la pirámide de la evidencia tenemos en la cima a las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, por debajo a los ensayos clínicos aleatorizados, estudios de corte, estudios de casos y controles, o series de casos o reportes de casos, ¿ok? Entonces son muy importantes. Aparte también, si se dan cuenta, lo que hace una revisión sistemática se dice que es un estudio secundario. ¿Por qué? Porque revisa estudios primarios. Por ejemplo, un estudio transversal, ¿verdad? La revisión sistemática podría, bueno, por ejemplo, un estudio transversal sería un estudio primario, ¿no? Porque se recolecta una serie de datos y a partir de esos datos se hacen análisis o cosas así, mientras que la revisión sistemática se limita a observar esos estudios que ya están hechos. Por eso se llama estudio secundario, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta algo. La evidencia bueno, no solo la calidad de los estudios va a influir en la calidad de la evidencia, sino que también hay que tener en cuenta la calidad de las revisiones temáticas. ¿A qué se refiere con esto? Como les decía, las revisiones temáticas miran a los estudios que están publicados, ¿ok? Si los estudios que están publicados son de mala calidad, la evidencia o la conclusión final de la revisión sistemática no va a ser muy confiable. Y de la misma manera, si la revisión sistemática no está bien hecha, por X motivos, ¿no? Tal vez el autor quería sacar una publicación rápida o tal vez no tenía la expertise suficiente, ¿no? En el tema, pues también la calidad por decir, la calidad de la revisión va a ser menor,
¿sí? Por eso hay que tener en cuenta estos dos factores, tanto qué tan buenos son los estudios que evalúa la revisión sistemática y qué tan bien está hecha la revisión sistemática en sí. Ya. Ahora, hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas, ¿ok? Las más comunes son las revisiones sistemáticas de intervención, que se llaman, ¿sí? Por ejemplo, te formulas tú una pregunta. En pacientes con depresión mayor, ¿realizar ejercicios en comparación con no realizarlos mejora el estado depresivo? Podría ser, ¿no? Podría ser que si tú realizas ejercicios, pues mejore tu estado depresivo. Entonces, la población que identificamos en esta pregunta vendrían a ser pacientes con depresión mayor. La intervención sería realizar ejercicio, el comparador sería no realizar ejercicio y el desenlace si mejora el estado depresivo o no, ¿sí? Este sería, por ejemplo, un ejemplo de pregunta de revisión sistemática de tipo de intervención. De la misma manera, hay otros tipos de revisiones sistemáticas que no voy a indagar en cada uno, cada pregunta diferente, pero es necesario que conozcan, ¿no? Que son diferentes tipos. Por ejemplo, de revisiones sistemáticas de etiología o riesgo, también de exactitud de pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas, de prevalencia y o incidencia, y también incluso hay revisiones sistemáticas de tipo cualitativo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Habrá palabra clave? ¿Cómo así? ¿Sí se ha entendido más o menos el concepto de lo que es una revisión sistemática? Ya, chévere. Entonces seguimos con en general, cómo es el proceso para realizar una revisión sistemática? ¿Ok? Este es un tema muy extenso, pero les voy a dar los puntos más esenciales o más generales para que ustedes vean cómo se realizan este tipo de estudios, ¿sí? Y para que vean que son estudios bastante factibles de hacer para estudiantes, por ejemplo, para estudiantes de medicina, son una buena alternativa para publicar, ¿no? Pero siempre hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Siempre hay que tratar de seguir una metodología para hacer las revisiones sistemáticas lo mejor posible. Entonces, identificamos estos 9 pasos principales para realizar revisión sistemática, que vendría a ser primero, te formulas una pregunta de investigación. Lo segundo, realizas y registras el protocolo de la revisión sistemática. El tercero, realizas la búsqueda. El cuarto, seleccionas los estudios que hayan respondido a la pregunta establecida. El quinto, extraes los datos de interés de los estudios seleccionados. El sexto, valoras el riesgo de sesgo de los estudios seleccionados. El séptimo, haces el metaanálisis cuando sea pertinente, o sea, cuando se puede hacer, pero esto ya lo vamos a hablar más adelante. El octavo, evalúas el sesgo de publicación y el noveno, evalúas las certezas de la evidencia, ¿ok? Todos estos puntos se los voy a explicar ahora de una manera un poco más detallada. Pero, primero de todo, ustedes tienen que guiarse de algo, ¿no? Ahora, ¿de qué metodología se pueden guiar? La metodología más utilizada para revisiones temáticas es la metodología GRADE, ¿ok? Que básicamente es la metodología que siguen las revisiones temáticas hechas por Cochrane, que es una entidad la cual realiza revisiones temáticas de alta calidad, ¿sí? Esta metodología GRADE puede servir incluso tanto para revisiones sistemáticas como incluso guías de práctica clínica. Ya, ahora, también hay algo también importante que tienen que tener en cuenta, que hay una guía que se llama la guía Prisma. Por ejemplo, en los estudios observacionales está la guía Strobe, ¿no? Que se utiliza para lo que vendría a ser ver si tu estudio está cumpliendo con lo que debería tener un estudio observacional. En el caso de las revisiones temáticas, se utiliza la guía Prisma. Básicamente, la guía Prisma, ¿qué te dice? Te dice, ya, tu título tiene que tener tales características, tu abstract tiene que tener tales características, tu introducción, así también, la metodología tiene que tener esto, esto y esto, ¿ok? O sea, te detalla lo que tiene que tener tu artículo en sí. Ya. Pero la metodología GRADE es cómo haces lo que vas a incluir en el artículo, ¿ya? Dicho esto, empezamos con el primer paso. Lo primero vendría a ser formular una pregunta de investigación, ¿no?
Eh, ¿Cómo se hace esto? Lo que se utiliza es el formato PICO, ¿ok? PICO o PECO, dependiendo si es una intervención o una exposición. No sé, bueno, tal vez hayan oído hablar de este formato, tal vez no, pero se los explico muy rápidamente. Este formato trata de definir una pregunta según cuatro cosas, ¿no? Cuatro componentes. La población, que es la P, la I o la E, que es la intervención o la exposición, según, a ver, estemos hablando de estudios experimentales o no experimentales. La C, que es la de comparador. La O es de outcome o de desenlace o evento de interés, o también llamada variable dependiente. ¿Ok? Y ahora nos vamos a inventar una situación ficticia. ¿Ok? Eso no existe, ¿verdad? Supongamos que hay una población que son personas con un síndrome que se llama síndrome de glotón. ¿Sí? Que este síndrome lo que hace es que las personas coman mucho. ¿Ok? Por eso de glotón. Aunque no existe, ¿no? Pero es con fines académicos. Y la intervención que nosotros queremos evaluar sería darle una sustancia X. El comparador sería no darle sustancia X y el outcome sería tener beneficios, ver los beneficios o los daños de darle esta sustancia X. ¿Sí? ¿Existe un límite para la población? A ver, en el chat he puesto una pregunta que dice, ¿existe un límite para la población? ¿Cómo así para la población? O sea, un límite de participantes, un límite de personas en el estudio, o ¿a qué te refieres exactamente, Janet? Mm, la verdad no logro entender muy bien la pregunta, pero en sí la población que tenemos que fijar es una población específica. Tal vez nuestra población puede ser personas adultos mayores, ¿no? Tal vez pueden ser personas con diabetes o personas con cáncer, no sé, depende mucho. No, en sí las revisiones temáticas no tienen un límite de participantes. Simplemente ven los estudios que han sido publicados sobre ese tema y los evalúan, ¿sí? Hay revisiones temáticas que pueden tener 10.000 participantes, 5.000 participantes, como hay revisiones temáticas que pueden tener 100.000, 200.000 participantes, ¿ok? Según toda la evidencia que han conseguido reunir. ¿Bien? ¿Respondí tu pregunta, Janet? Ya, chévere. Entonces, seguimos con el segundo paso, que vendría a ser realizar y registrar el protocolo. Cuando tú vas a tú pones en Google Próspero, ¿ok? Pones Próspero, te va a salir esto que básicamente es el lugar donde se registran los protocolos de las revisiones temáticas, ¿no? Como pueden ver aquí, dice International Prospective Register of Systematic Reviews. ¿Sí? Básicamente es donde todas las personas que hagan revisiones temáticas tienen que registrar el protocolo antes de hacer la revisión temática. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en esta página de Próspero busco diabetes mellitus, me salen 3.182 registros, ¿ok? Sobre diabetes mellitus. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque te dice qué se ha hecho y qué se está haciendo, ¿no? De manera que tú puedes ver, tal vez a ti se te ocurre una idea de revisión sistemática y ves que no hay artículos publicados, pero entras a Próspero y ves que ya hay una revisión sistemática que se está haciendo sobre ese tema. Entonces es importante entrar en registrar el protocolo y también ver si se está haciendo una revisión sistemática o la idea que se te ocurrió a ti, ¿ok? Otra cosa más es importante porque a veces los investigadores, para hacer que cambien sus resultados y que sean más visibles, mejores, por así decirlo, cambian lo que estaban haciendo en un principio, o sea, desvían el objetivo principal de la revisión sistemática de manera que hacen que sus resultados se vean mejores, por así decirlo, o más resaltantes, más llamativos. De manera que por eso también es importante revisar el protocolo, ¿ya? Para evitar este tipo de posibles desviaciones, ¿no? Que no son buenas. En tercer lugar, lo que se hace es realizar una búsqueda sistemática, ¿ok? ¿Qué es una búsqueda sistemática? Es una búsqueda hecha con términos específicos, ¿ya? Es una búsqueda avanzada en la cual tú utilizas, por ejemplo,
buscas en PubMed, ¿no? Tienes que utilizar términos mesh, términos TIA, términos, diferentes cosas, ¿no? Operadores booleanos, ¿ok? Y esta búsqueda sistemática va a depender de lo que vendría a ser la pregunta pico. Por eso la pregunta pico es también bastante importante, ¿sí? A partir de la pregunta pico, tú vas a poder conseguir los componentes principales para hacer tu búsqueda sistemática. Esta búsqueda se puede hacer en diferentes bases. Ojo, ¿a qué se refiere con que sea sistemática? Que esta se puede replicar. Es decir que si tú pones lo que has hecho, si otra persona pones la misma búsqueda que ha hecho en su computador o lo hace por ella misma, pues le va a salir exactamente los mismos resultados que tú habías encontrado antes. Ahora, esta búsqueda se puede hacer en diferentes bases de datos, como puede ser, en el buscador de PubMed, ¿no? Que busca en la base de datos de Medline, en Scopus, en Web of Science, en Embase o en otras como PsycInfo, por ejemplo, si estás evaluando algún tipo de estudios sobre salud mental, ¿ok? En sí, lo que tienen que tener en cuenta es que para una red sistemática se tiene que buscar en al menos 2 bases de datos, ¿sí? 2 bases de datos. Donde lo más común suele ser buscar en PubMed, ¿ok? Y otro. Porque PubMed es gratuito. Ya. Después, el cuarto paso vendría a ser seleccionar los estudios que hayan respondido a la pregunta establecida. Para ello, tú en el protocolo debes haber establecido unos criterios de inclusión de los estudios, ¿ok? Tal vez, si estás evaluando, quieres responder una pregunta que trate con una población de diabéticos y a ti te interese solo los diabéticos tipo 1, no vas a incluir a los diabéticos tipo 2, por ejemplo, ¿ok? Esos serían los criterios de inclusión. Tal vez quieres ver en personas mayores de edad, tienes que poner si son mayores de 60 años, mayores de 65, mayores de 55, ¿no? Va a depender de tus criterios de inclusión. Y para ello, ¿cómo se hace? En primer lugar, lo que se hace es que importan los estudios a gestores de referencia o a Excel, ¿ya? Tú al realizar tu búsqueda sistemática, vas a importar los resultados encontrados en esa base de datos a gestores de referencia o a Excel. Pero yo les recomiendo que lo importen a gestores de referencia, la verdad, es mucho más fácil, por así decirlo, más fácil. Después de haber importado los estudios, lo que tú vas a hacer va a ser un filtro según el título y después un filtro según el abstract. ¿A qué me refiero con filtro? Ahora les voy a explicar. Y finalmente se seleccionan los artículos que te interesan a texto completo, según texto completo. Ya. Ahora supongamos que hacemos una búsqueda en PubMed. Por ejemplo, esto lo hice muy rápidamente, no es una búsqueda avanzada, ¿ok? Simplemente con fines académicos. Puse diabetes mellitus y ácido úrico, ¿sí? Esto es en PubMed, por ejemplo, ¿ok? Y si se dan cuenta, le sale 2.784 resultados, ¿ok? De los cuales nosotros no nos van a interesar obviamente esos 2.784 resultados porque son muchos estudios y seguramente la mayoría no respondan a lo que nosotros estemos buscando. Pero en primer lugar, y para ello vamos a pasar un filtro. Y en primer lugar lo que hacemos es guardar estos estudios. Si se dan cuenta aquí un botón de Save, le dan al botón de Save y seleccionan todos los resultados, seleccionan formato, por ejemplo, formato CSV, que es el formato de Excel, le dan a crear archivo y lo que haría PubMed básicamente sería importarte todos los resultados, los 2.784 resultados a un Excel, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí estarían todos los resultados, ¿ya? Ahora, tú tendrías que pasar un filtro. ¿Qué se refiere a un filtro? Que supongamos que el segundo título, que posiblemente no lo vean porque está pequeño, pero dice hiperglicemia, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Tal vez este estudio, solo por el título, yo puedo pensar, me puede interesar. Entonces lo marco así como que sí me interesa, ¿ok? Tal vez el segundo no me interese y le pongo simplemente solo con leer el título, diga, este estudio sea demasiado fuera del tema, entonces no me interesa. Entonces lo excluyo directamente, según título, ¿sí? Esto es pasar un filtro. Ese filtro también se tiene que pasar según abstract. Ahora, ¿por qué les decía que importar los gestores de referencia es mucho más fácil? Por ejemplo, este es EndNote.
EndNote, pero también se puede importar a Zotero, por ejemplo. Y así importarlo a EndNote es más fácil porque, si se dan cuenta, aquí no solo por ejemplo, mientras que tú importas los resultados a Excel, solo te pone el título, en EndNote o en Zotero, tú puedes tener tanto el título como el abstract del artículo, ¿sí? Eso es lo bueno de las funciones de los gestores de referencia, ¿ok? Ya. Y de manera que tú puedes leer por ejemplo, en este caso, no sé, seguramente no se ve, pero está seleccionado este resultado que es NYUNT 2009. Y tú según el título, tú podrías decir, este resultado me podría interesar, ¿no? Pero como no estás seguro, pues vas al abstract y ves en el abstract si realmente te puede interesar o no. ¿Sí? Ya. Y ahora, finalmente, después de haber hecho esto se queda plasmado en lo que vendría a ser un flujograma. Por ejemplo, aquí tenemos la identificación, en la cual se identifican 362 registros obtenidos a partir de base de datos, o como Medline, Cochrane, WOS Central, ¿no? Y se registran 362 artículos, de los cuales finalmente, juntando con registros identificados a través de otros recursos, cuando hablamos de otros recursos, pueden ser por ejemplo, de los estudios incluidos al final en el estudio en sí, pues hay que revisar las referencias, y en las referencias que tienen esos estudios, tal vez hay otros artículos que nos pueden interesar. Otros artículos, pues se llaman registros identificados a través de otros recursos, ¿sí? Porque no se identifican a través de la búsqueda sistemática. Ya. Ahora, se juntan estos dos y si se dan cuenta, dice registros después de eliminar duplicados. Aquí es mucho mejor trabajar con gestores de referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque EndNote o Zotero tienen la función de eliminar duplicados, ¿sí? Si hay artículos que tienen el mismo texto, mismo autor, mismo año, pues lo que hacen directamente los gestores de referencia es eliminarlos, ¿ok? Y ya eliminan los duplicados de manera que esto te lo hace automáticamente, ¿ya? Eliminan los duplicados automáticamente. Después de ello, como les dije, se seleccionan según título y resumen. Después de ello después de seleccionar según título y resumen, tenemos que leer el texto completo a ver si realmente nos interesan o no. Y finalmente, se incluyen los que nos interesan, los que responden bien a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, serían 15 estudios. Dice, estudios incluidos en síntesis cualitativa son 15, ¿ok? Mientras que estudios incluidos en síntesis cuantitativa son 13. ¿A qué se refiere con síntesis cuantitativa? Se refiere al metaanálisis, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí hay 15 y aquí hay 13? ¿No? En la revisión sistemática en sí, son 15 estudios los que se incluyen, pero en el metaanálisis solo 13. Esto puede verse a que tal vez 2 de estos estudios eran demasiado heterogéneos como para metaanalizarlos, ¿ya? Pero eso de metaanálisis les voy a explicar más adelante qué significa. Bien. Y por último, considerar que esta selección tiene que ser por duplicado. ¿A qué se refiere por duplicado? Que 2 investigadores de manera independiente tienen que hacer este proceso de seleccionar los estudios por título, por abstract o por resumen, y finalmente seleccionarlos por texto completo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya, en primer lugar, no soy doctor, pero gracias. Allá. Entonces, está claro. Si tienen alguna duda, pueden preguntar normal, no hay ningún problema. Ya, claro, en primer lugar se selecciona por título, ¿sí? Porque es lo más rápido, por así decirlo. Porque ponte de que quieres de los 2.784 resultados que habían aquí, quieres leer el texto completo de todos.
Y eso no se hace, ¿no? Porque es demasiado, simplemente es demasiado trabajo. Por eso se pasan filtros, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en este flujograma, tienes 374 estudios que has identificado, y de estos 364 se eligen solo 94. O sea, le haces un filtro por título y resumen y solo eliges 94. Y 280 los excluyes porque eran irrelevantes. ¿Sí? Si se dan cuenta, de esa manera tú excluyes gran parte de los estudios que no te interesan. ¿Ok? De una manera más rápida, porque imagínense evaluar 374 estudios leyendo todo el artículo. O sea, es mucho. Pero después, obviamente, si tienes que leer todo. Después dice aquí, ¿no? 24 artículos de texto completo evaluados para elegibilidad. O sea que de estos 94, leíste el texto completo y solo al final solo te interesaron 24. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, exactamente buena pregunta, Javier. Exactamente para eso está la guía Prisma, ¿ok? Que les había comentado aquí. El formato de flujograma está en la guía Prisma. En sí, la guía Prisma ahí te dice, ¿no? Tienes que tener este flujograma con estas partes, ¿ok? Así que si quieren saber qué partes específicamente van en cada parte del artículo, la guía Prisma te lo detalla, ¿ok? Uy, me pasé. ¿Estos estudios solo lo hacen especialistas? No, realmente no. Si se dan cuenta, ¿quién hace toda esta parte de lo que vendría a ser seleccionar los estudios? Porque demora un poco, ¿ok? Ya, de nada, Javier. Carol, si te das cuenta, esto es como que seleccionar los estudios, pero demora, o sea, demora ver tantos registros, ¿sí? Así que lo que se necesita para hacer ese tipo de estudios son dos cosas, ¿no? Un asesor metodológico, alguien que sepa sobre cómo realizar revisiones temáticas, y lo segundo, que vendría a ser mano de obra, ¿sí? Que podrían ser los estudiantes de medicina, ¿ya? Que hagan todo este proceso de filtrar y más cosas, y seleccionar los datos que interesan de los estudios. Así que son una alternativa bastante buena para los estudiantes de medicina que quieran comenzar a publicar. Pero obviamente tienen que estar hechos bien, ¿no? Siempre tratar de hacerlo lo mejor posible para que salga algo confiable de esos resultados. Ya. Bueno, entonces proseguiré. Y, por ejemplo, algo que me olvidé de mencionar es que como tiene que ser por duplicado, o sea, por dos investigadores independientes, como mínimo en una revisión sistemática tiene que haber dos autores, ¿sí? Dos personas. Bueno, siguiendo, el quinto paso sería extraer los resultados o datos de interés de los estudios seleccionados, ¿ok? Esta es una típica tabla 1 de una revisión sistemática, donde te pone, por ejemplo, el estudio, el tipo de ensayo clínico, el país donde se hizo, la edad de los pacientes, la población, la intervención que le dieron, ¿no? El control, el tiempo de seguimiento y si hubo financiamiento, ¿sí? Y después de extraer, por ejemplo, estos 15, pues, ¿ya? Después de extraer estos artículos, todos estos 15, pues hay que sacarles estos datos, ¿ok? Y estos datos también se tienen que hacer por duplicado. ¿Y por qué eso de hacerlo por duplicado es realmente importante? Ya que una persona, si lo hace sola, seguramente se va a equivocar, porque son tantas cositas, tantos datos, que en algún momento se va a equivocar y va a fallar en algunos datos, ¿ok? Pero que se equivoquen dos personas en la misma cosa es algo mucho más improbable, ¿sí? Por eso lo de extraer por duplicado es bastante importante. Y obviamente todos estos datos se extraen de los estudios, ¿no? Manualmente tenemos que los estudios, leerlos, sacarles la edad promedio, sacarles la cantidad de población, si hubo financiamiento o no, ¿ya? Ok, todos estos datos se tienen que sacar leyendo a texto completo los estudios. Ya. Siguiendo con el sexto paso,
El sexto paso vendría a ser a valorar el riesgo de sesgo de los estudios seleccionados. Por ejemplo, aquí tenemos, lo vamos a dividir según tipo de estudio. Pueden ser estudios de intervención o estudios experimentales y estudios observacionales o estudios no experimentales, ¿sí? Para los estudios de intervención, lo más utilizado son las herramientas, por ejemplo, las herramientas de Cochrane, la herramienta de Cochrane de riesgo de sesgo. Y para los observacionales, por ejemplo, las herramientas como el Robbins 1 o el Newcastle Ottawa o el Quadas 2 para estudios de diagnóstico. Ya, pero ustedes se estarán preguntando ¿qué rayos es riesgo de sesgo? ¿Y qué es valorar el riesgo de sesgo, ¿no? El riesgo de sesgo en sí de un estudio es qué tan mal o qué tan bien, ¿no?, está hecho el estudio. Porque los estudios tienen que cumplir con una serie de estándares, una serie de características para decir que un estudio está bien hecho. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los estudios de intervención o estudios experimentales, estos tienen que haber hecho un tipo de aleatorización o randomización de pacientes para que estén bien hechos, ¿ok? Ese sería un ítem, por ejemplo, que habría que evaluar, ¿sí? Esto se ve aquí. Este es un ejemplo, cómo se ven los resultados al evaluar el riesgo de sesgo. Estos resultados son, por ejemplo, con respecto a la herramienta riesgo de sesgo de Cochrane. Si se dan cuenta, hay diferentes ítems, diferentes dominios, los cuales se van a tener que evaluar. Por ejemplo, el estudio siguió una secuencia o generó una secuencia aleatoria, y aquí podría ser, el estudio pues sí lo hizo bien, entonces tendría un bajo riesgo de sesgo. El estudio lo hizo mal, entonces tendría un alto riesgo de sesgo. El estudio no especifica muy bien cómo lo hizo, entonces tendría un riesgo de sesgo que no es tan claro, ¿sí? Y, por ejemplo, así hay dos formas de presentar estos resultados, ¿no? Según en general, según todos los tipos de estudios, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, más o menos el 50% de los estudios, ¿verdad?, tuvo bajo riesgo de sesgo en el ítem de haber generado una secuencia aleatoria, ¿ok? Se puede presentar de esta manera el resultado, como también se puede presentar según el tipo de estudio. Por ejemplo, este estudio de Chala, 2025, ¿qué te dice? Aquí están los ítems, ¿no?, los dominios de la herramienta de sesgo. Te dice que tuvo bajo riesgo de sesgo en generar una secuencia aleatoria, ¿sí? Y de la misma manera, si se dan cuenta, la mayoría de sus ítems estaban de bajo riesgo, pero por ejemplo, otros estudios como Romanov 2019, si se dan cuenta, bastante de sus ítems están con alto riesgo de sesgo, ¿sí? Y esto a veces nos puede dar un panorama de qué tan buenos son los estudios, y para otras cosas también es importante saberlo, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto al riesgo de sesgo? Bueno, entonces proseguiré a explicarles en sí qué es como decía, ¿no? Cuando sea pertinente, se realiza la síntesis cuantitativa de los resultados, que se conoce como metaanálisis. Ya. Para ello, en primer lugar, hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Los estudios son comparables? Y aquí la pregunta puede ser, si son comparables, pues se hace un metaanálisis o revisión cuantitativa. Y ahora puede ser también, los estudios no son comparables, entonces se hace una revisión sistemática cualitativa. Bien. Ahora, ¿qué se refiere con metaanálisis? Metaanálisis es esto, ¿sí? Metaanálisis, por definición, es la expresión estadística de los resultados de una revisión sistemática. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en sí, esto es un metaanálisis, ¿ok? Una revisión sistemática es el tipo de estudio, mientras que un metaanálisis es esto, ¿ok? Esto nomás.
cómo la revisión sistemática ha expresado sus resultados de una manera estadística, ¿ok? Básicamente el metaanálisis es como un resumen de, de lo que han hallado los estudios, y lo que hace es hacer un promedio según lo que han encontrado esos estudios y finalmente dar un resultado final, ¿ya? Pero estos estudios tienen que ser comparables, en el sentido de que tú podrías comparar un estudio, sería lo mismo, tal vez comparar los estudios, o sea, podrías comparar un estudio que está hecho en pacientes diabéticos tipo 1 y otros que están hechos en pacientes diabéticos tipo 2. Posiblemente no, ¿verdad? Porque son muy diferentes, ¿ok? Por ello, nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Los estudios son comparables, sí o no? Si estos estudios son comparables, pues haremos esto, ¿ya? Si no son comparables, no pasa nada, simplemente se llama revisión sistemática cualitativa. Pero siempre que se pueda hacer, se tiene que hacer el metaanálisis, ¿ok? Y ahora, ¿qué es un metaanálisis? Este es el gráfico llamado forest plot, ¿ok? Que en español sería gráfico de bosque, algo así, ¿ok? No sé por qué, la verdad, parece un bosque, supongo, ¿no? O un árbol. La cosa es que se llama forest plot. Y lo que hace este gráfico es resumir las medidas de efecto halladas en los estudios. ¿Saben qué es una medida de efecto? Ya. Ahora, ese realmente es un tema totalmente aparte y mucho, también más extenso, pero, a ver, ¿cómo les explico rápidamente? Un toque, no encuentro esto. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una medida de efecto que en este caso se llama el riesgo relativo, ¿sí? El riesgo relativo es una de las cuantas medidas de efecto que hay. También otras medidas de efecto como vendría a ser el odds ratio, la razón de prevalencia, ¿sí? Pero el riesgo relativo es la medida de efecto que se utiliza en los estudios de corte o en los, o en los ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, aquí te sale el riesgo relativo de cada uno de los estudios, ¿sí? Ya. Pero, ¿qué te dice el riesgo relativo? Quiero que se quede con algo. Si el resultado es mayor a 1, este va a ser un factor de riesgo, por así decirlo. Si el resultado es igual a 1, este no va a haber efecto, no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? No diferencias. Perdón por la letra, ¿ya? Si el resultado es igual a 1, no hay diferencias estadísticamente significativas. Si el resultado es menor a 1, debería ser más o menos un factor protector. ¿Sí? Entonces, dicho esto, en este caso, el riesgo relativo vendría a ser un factor protector o un factor de riesgo. Aquí, en este 0.84. Vendría a ser un factor protector, exactamente, ¿no? Vendría a ser un factor protector. Mientras que, por ejemplo, en este caso, el riesgo relativo vendría a ser un factor de riesgo, ¿no? Porque es 1.15, es más de 1, ¿sí? Pero creo que, bueno, esto realmente es un tema totalmente aparte, pero si hay algo que quiero que se queden con esto, es con esto de acá, ¿ok? Cuando no hay diferencias, ¿sí? Cuando no hay diferencias. Por ejemplo, ya, este estudio, el que habíamos hablado al principio, que tiene un 0.84, ¿habría diferencias significativas o no? ¿Qué dicen? En el primer estudio que hablamos, que tenía un 0.84 como riesgo relativo, ¿habría diferencias significativas o no? Bueno, les diré, ya, dice no, así con duda.
pero efectivamente no. ¿Por qué? Hay algo que tienen que tener muy en cuenta, que se llama intervalo de confianza, que es esta parte de acá, este rango. Si el intervalo de confianza abarca el 1, que es la medida de no efecto, ¿sí? Que habíamos dicho que no hay diferencias significativas si tiene 1, pues se dice que en ese estudio no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿ok? Y si se dan cuenta, lo único que hace el metaanálisis es resumir como un promedio ponderado todas las medidas de efecto de cada uno de los estudios, ¿sí? Y finalmente saca un promedio, por así decirlo, global, que vendría a ser este rombito, ¿ya? Pero ¿por qué es importante entender esto del 1? Que el intervalo de confianza, si pasa el 1, no hay diferencias significativas. Porque mira, si se dan cuenta, aquí el 1 está acá, ¿verdad? Y el metaanálisis traza una línea a lo largo de todo esto, ¿no? Traza una línea, ¿sí? A lo largo del 1, ¿ok? A lo largo del 1 traza una línea. Y esta línea es llamada la línea de no efecto. Si se dan cuenta, esto es el intervalo, este es el estimado puntual del estudio y este es su intervalo de confianza, ¿ok? Es su intervalo de confianza. Si su intervalo de confianza pasa esta línea, que se llama la línea de no efecto, entonces en el estudio no habrían diferencias estadísticamente significativas. Ahora, en este tercer estudio, ¿habrán diferencias estadísticamente significativas? Exactamente, ¿no? Sí hay diferencias estadísticamente significativas. Y ahora, en el estimado global, ¿hay diferencias estadísticamente significativas? No, ¿verdad? No. Entonces daría exactamente igual si le damos la sustancia X o le damos el placebo al paciente, ¿sí? Ya. Y por eso son buenos los metaanálisis, ¿no? Bueno, sí, los metaanálisis. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, si ya hacemos nuestra decisión únicamente de este estudio que dice que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas, le estaríamos dando al paciente algo que, según al comparando más estudios, no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? Por eso es importante, ¿ya? Si nos guiamos, por ejemplo, únicamente este resultado, podríamos estar dando algo que realmente no funcione, ¿verdad? Por eso siempre es bueno, por eso las revisiones temáticas y los metaanálisis presentan la mejor calidad de evidencia, por así decirlo, ¿ya? Para ese tipo de decisiones. Ya. Y ahora, por ejemplo, en este rombito, ¿habría diferencias estadísticamente significativas? Exactamente, sí hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre este rombito y este rombito? Que estos son estudios hechos en Estados Unidos, mientras que estos son estudios hechos en Asia, ¿ok? Y por X razones, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de estudios de Estados Unidos, como que algunos dicen que sí hay, que como que se van a la izquierda, otros dicen como que se van a la derecha, mientras que en Asia, la mayoría de los estudios se van a la derecha, ¿no? Y finalmente, esto se ha expresado en el estimado global, ¿no? Que te dice que efectivamente sí hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los pacientes de Asia, la sustancia X podría tener un efecto beneficioso en comparación al placebo, ¿no? ¿Tienen alguna duda para pasar al siguiente punto? Ya, perfecto. Entonces, seguimos. El octavo paso, bueno, y penúltimo paso también, vendría a ser evaluar el sesgo de publicación, ¿ok? ¿Qué es el sesgo de publicación? Ya, mejor lo dibujo también un poco. Supongamos que por el azar nosotros encontramos un estudio que te dice que está acá, ¿ok? Y por el azar, de la misma manera tendríamos que encontrar un estudio que te diga lo mismo al contrario, ¿sí?
Si hay suficientes estudios, pues este es un gráfico que se llama funnel plot, ¿ok? Si hay suficientes estudios para en la revisión sistemática, el funnel plot te va a salir más o menos así, ¿ok? Como que todo está lleno, todo el triangulito está homogéneo, ¿no? Los estudios se reparten de la misma manera por derecho o por izquierdo. Mientras que si hay sesgo de publicación, el funnel plot se va a ver así más o menos, ¿no? Que si se dan cuenta, por este lado no hay estudios, por este lado faltan estudios, ¿verdad? Y eso se llama sesgo de publicación. Ahora, ¿a qué se refiere sesgo de publicación? Hace referencia a que faltan estudios por incluir dentro de la revisión, ¿sí? Se refiere a que, por ejemplo, tal vez hay estudios que están en literatura gris o estudios que todavía no se han publicado, los cuales no han sido incluidos en la revisión sistemática y por eso no hay, faltan, están aquí, ¿no? Faltan, deberían haber aquí estudios, pero no están, porque no se han incluido, porque todavía no se han hecho, o porque están en la literatura gris, o tal vez no se han encontrado con la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Pero para evaluar esto se necesitan al menos 10 estudios dentro de la revisión, bueno, dentro del metaanálisis. Y si se dan cuenta, tú, por ejemplo, en este caso, puedes decir, ah, efectivamente aquí no hay sesgo de publicación, pero aquí tal vez tú puedes ver muy fácilmente que sí hay sesgo de publicación, ¿no? Hay espacios en blanco, pero a veces esto no es tan evidente. Por ello también se pueden utilizar otros test estadísticos como pueden ser el test de Eger y el test de B, donde se considera que hay sesgo de publicación si el valor P es menor a 0.1. ¿Sí? Finalmente, espero que haya quedado claro lo que vendría a ser el sesgo de publicación. Y finalmente, para terminar, vamos a ver el último punto que vendría a ser evaluar la certeza de la evidencia. Esto no todas las revisiones temáticas lo hacen, pero es muy importante hacerlo, ¿ok? Las revisiones de Cochrane sí, gran parte lo hacen, ¿ok? Gran parte lo hacen porque están bien hechas. Pero en sí que lo único que quiero que se quede de este cuadrito ahora mismo es esto, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí dice certeza de la evidencia y entre paréntesis te pone grade, ¿no? Porque se ha evaluado con la metodología grade que comentamos al principio. Y hay cuatro puntajes, por así decirlo, que le podemos dar a la certeza de la evidencia, que puede ser muy baja, como en este caso, que si pues, se pueden dar cuenta, solo un circulito está con una cruz. También puede ser baja, puede ser alta, bueno, moderada, y puede ser alta, ¿ok? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es certeza de la evidencia? ¿Sí? Para ello voy a ponerles un ejemplo, porque es mucho más sencillo de entender. En sí, certeza de la evidencia es qué tanto confías de lo que has encontrado. Si lo que has encontrado difiere mucho a lo que pasa en la realidad o no. Pero ahora vamos a ver algo, un concepto importante. O sea, ¿qué es la realidad, no? Nosotros podemos saber qué sucede en la realidad. Realmente no podemos, ¿no? Porque habría que evaluar a todo el mundo, a toda la población que nos interesa, ¿sí? Pero eso no es factible, ¿ok? Nunca es factible. De manera que, ¿qué hacen los estudios? Tratan de sacar muestras, ¿no? Sacan muestras para finalmente evaluar lo que sucede y tratar de extrapolarlo a la realidad, ¿ok? Ya ahora les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una revisión sistemática que compara prevalencias, ¿ok? Que quiere hallar la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, ¿sí? Y supongamos que en la realidad, que no conocemos, la prevalencia de depresión es de un 20%, ¿ok? Es de un 20%. Perdón, no se ve muy bien el 20, pero ahí está. Es un 20%. Y ahora, tenemos una revisión sistemática que nos dice que su calidad de la evidencia, ahí están los circulitos, espero que se vea bien, es muy baja, ¿ok? Es muy baja. Y esta revisión sistemática te dice que la prevalencia que encontró fue de un, yo qué sé, 13%, ¿no? Para poner un ejemplo bastante marcado. ¿Esto se asemeja a lo que sucede en la realidad?
¿Sí o no? A ver, ¿esta prevalencia es parecida a lo que sucede en la realidad? Realmente no, ¿verdad? O sea, 13% es bastante menos que 20%, ¿no? No es muy confiable. Por eso la certeza de la evidencia también te lo está diciendo, ¿no? Esta certeza de la evidencia es muy baja, ¿sí? Así que lo que encontremos, que en este caso encontraron que la prevalencia sería 13%, no es tan confiable. Ahora, supongamos que la certeza de la evidencia en otra revisión sistemática te dice que lo que han encontrado, si realmente la certeza de la evidencia es muy alta, o sea, bueno, es alta, ¿ok? Es alta. Y la prevalencia que encontraron fue del 19%. O sea, esto realmente se acerca mucho más a esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la certeza de la evidencia te lo está diciendo, ¿no? Si la certeza de la evidencia es alta, significa que tú realmente puedes confiar que esto sea muy parecido a lo que sucede en la realidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya, chévere, chévere. Bueno, chicos, hasta aquí es la ponencia. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer. Ahí ponen, ¿cómo podría ser para evaluar la eficacia de dexametasona en COVID-19? Ya, para eso primero tendrían que haber varios estudios publicados, ¿no? Sobre ese tema. Al menos 2 estudios publicados, ¿sí? En sí, tu idea sería hacer una revisión sistemática sobre eso. Ya, sí, lo que sucede con lo de COVID es que es un tema tan en auge que ya hay estudios sobre eso, ¿no? Así que también es un poco difícil, ¿no? Tratar de hacer revisiones temáticas en ese ámbito. Y aparte, las personas que hacen las revisiones temáticas de COVID al menos, lo hacen muy rápido. O sea, no da tiempo a que tú lo puedas hacer. De manera que... Y también lo hacen bastante, con una metodología bastante buena. Así que es un poco difícil, ¿no? A ver, Javier dice, ¿nos puedes aconsejar algunos artículos o libros que nos ayuden a profundizar sobre revisiones temáticas y metaanálisis, además de las referencias y herramientas que nos compartimos en la presentación? Ya. No. Jonathan, perdón. Eso únicamente es para evaluar el ítem, la parte de sesgo de publicación. Entonces, lo de 10 investigaciones es para evaluar la parte de sesgo de publicación, ¿ok? Que es una parte aparte, es otra cosa, ¿sí? Es algo opcional de la revisión, que tienes que hacerlo si tienes al menos 10 estudios en el metaanálisis. Sí, porque en sí una revisión sistemática se puede hacer cuando haya suficientes estudios, eso ya depende del tipo de revisión, ¿no? Se puede hacer incluso con 2 estudios, pero va a depender bastante del tema que sea, ¿no? Por ejemplo, si ahora en COVID hay solo dos estudios publicados sobre un tema, pues sería relevante hacer una revisión temática sobre esos 2 estudios. ¿Ok? Ya, chévere. Bueno, ya, volviendo a la pregunta de Javier, dice, ¿me puedes aconsejar algunos artículos o libros que nos ayuden a profundizar sobre... Ah, ya. Yo les podría aconsejar que en sí, si no entienden, si no están muy dentro del tema, podrían ver videos, sí, la verdad podrían ver videos en, en YouTube. La verdad que yo creo que es una de las mejores formas de empezar para ver el panorama más general. Pero si ya quieres algo un poco más avanzado, puedes eh, ver lo que vendría a ser eh, el manual de Cochrane, por ejemplo, para revisiones temáticas. Hay 2, ¿no? Uno es el manual el Handbook de Gray, que te explica la metodología de Gray, que es bastante bueno porque es más resumido, mientras que hay otro que es el manual de Cochrane de revisiones temáticas, que tiene como 600 páginas, la verdad, y es bastante. Así que si quieres aprender
más rápido, por así decirlo, yo te aconsejaría que, que vieses o videos en YouTube o tal vez cursos que están lanzados así, por ejemplo, la Sociedad Científica de San Fernando había lanzado un curso sobre revisiones temáticas y había muy buenos ponentes, así que también lo podrían chequear si desean indagar más sobre el tema. Ya, de nada, de nada. Carlos dice, ¿podemos contratarlo? Claro, ¿no? Sí, sí, normal. Sí, ¿alguna pregunta más? Si no, la charla está culminada. De nada, chicos. Muchas gracias por la invitación a Avi. Un gusto, nos vemos. Ya, ya, más o menos es lo que puse al principio, ¿no? ¿De qué? Ahí está, ¿no? Más o menos sería eso. Ok, y ya. Bueno, ya. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Gracias, gracias por la invitación, un gusto.